Este programa llega a ustedes gracias a Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su espacio estelar de cada domingo, Casi Personal. Hoy, con nuestra primera entrevista a nivel internacional, y desde qué escenario, y desde qué ciudad, y desde qué país. La emblemática e histórica revolucionaria, nuestra querida Cuba, y de Cuba en La Habana. Y hacer un desafío que tiene cada entrevistador, y yo me incluyo dentro de esos, y es siempre hacer la mejor entrevista, que siempre es un desafío. Confieso en este momento que al saber de esta entrevista me sentí abrumado ante la posibilidad de no hacer lo correcto y hacerlo bien. Me complace en recibir a una de las grandes figuras del arte cubana y mundial, el maestro Frank Fernández. Buenas noches, maestro. Encantado, bienvenido. Un símbolo de la cultura cubana. Frank Fernández, una de las figuras cimeras de la pianística cubana, se reconoce en el orbe como excelente intérprete de casi todos los géneros clásicos y populares. Es autor de más de 650 obras escritas para diferentes formatos y cuenta con un trabajo de orquestación que destaca por su universalidad y cubanía. El pianista, compositor y pedagogo, quien hizo el primer disco de Ernesto Lecuona en 1985, es protagonista del documental Renacer de los realizadores cubanos Raúl Isidrón y Marta Sánchez, donde se narran momentos importantes de su vida profesional y personal. La verdad es que me sentí un poco atemorizado de entrevistar a una figura de su talla de clase mundial. Bienvenido a Casi Personal en la República Dominicana. Gracias. Ante todo, conocer un poco de la génesis de las personas que uno entrevista nos permite situarnos a veces en el carácter, el perfil y la estructura ideológica o educacional o profesional. ¿De dónde viene Frank Fernández? De un pueblecito que gracias a Compay Segundo se ha hecho famoso, que se llama Mayarí. Muy pequeño en la zona norte de Oriente, donde gracias a la providencia, mi mamá tenía una pequeña academia musical. Ya entonces no voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. En ese pueblo que yo quiero mucho, donde iban los mejores trovadores, Sindo Garay, Corona, Matamoros, o sea, el mundo cultural de la trova madre era extraordinario. Y había otros dos focos culturales, pudiéramos decir. Uno era la banda municipal, dirigida por Martín Meléndez, un hombre que había estudiado música, que quería mucho la música clásica, aunque se había dedicado más a la música popular. Incluso había una orquesta de música bailable que tenía su familia. Y la Academia de Música de mi madre, Altagracia Tamayo, que estaba adscrita o protegida o vinculada a uno de los conservatorios famosos de Cuba, que era el Conservatorio Orbón. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del año 44. Pero hay partituras de alumnos de mamá que yo he descubierto que ya en el año 30, 33 o 36, que yo no había nacido todavía, hay anotaciones de alumnos de mi madre
que denotan que ya la academia existía en los años 30 y pico. Eso no es habitual en Cuba ni en ningún país caribeño. No, esa tradición de conocer un poco de Mozart, de Beethoven, Sí. con cualquier limitante que podemos aceptar por la distancia. La comunicación de ese entonces era muy limitada. Limitada. Era básicamente una comunicación vía marítima. Llegaban Exacto. las cosas. La tecnología no estaba ni apenas empezando. Y el conservatorio ese que auspiciaba la Academia de Mamá, que te mencioné, Conservatorio Orbón, donde el famoso compositor cubano que luego fue a Estados Unidos, Julián Orbón, un hombre famoso en su época. Iban una vez al año a mi pueblo. Y una cosa, maestro, porque cuando uno ve las figuras de su talla, regularmente nadie de este tiempo se lo imagina a un niño. El niño Francisco Antonio. Francisco Antonio. ¿Quién era ese niño Francisco Antonio? Bueno, los recuerdos son más Grimer de lo que a mí me han contado. ¿De cuándo data su primera memoria de infancia? La mía Sí, data desde los 5 o 6, 5 o 6 años. pero empecé a tocar a los 4 y lo sé porque me lo cuentan, A los 4 años, de oído. de oído. Es decir, ¿qué usted tocó en principio? Yo empecé a tocar, según me cuentan, porque a los 4 años no hay un intelecto desarrollado, por eso yo siempre digo, hay quien dice, yo me acuerdo, yo no me acuerdo de que yo tocaba a los 4. Lo que pasa es que todo el mundo, Se lo ha dicho tanto que ya usted mismo se autové en el tiempo, digamos, pero la primera foto que tengo es a los 7, que estoy tocando en un concierto allá en Mayarí. en un concierto, Sí, tocando piano. sí, Entonces, de niño usted era un niño normalmente siendo niño o tenía los dotes y la característica del genio que ahora es. bueno, yo no sé si se puede llamar genio. Lo que sí no cabe duda de que tenía algunos genes y el medio ambiente propicio, porque para tocar de oído a los 4 años tiene que haberme favorecido, tiene que haber genética y tiene que haber medio ambiente. El medio ambiente es obvio. Que estén los instrumentos, que tenga el... Era diariamente los alumnos de mamá, porque yo preguntaba a mis tías, ¿y qué toqué? Y me dicen, tú tocas de oído los estudios que por que tú aprendes a los alumnos de tu mamá. Una cosa que O sea, había cierto talento como es natural. regularmente los hombres de su categoría, o de un siglo ejemplo, las personas de su categoría que trascienden con tanto nivel y que son reconocidos por los grandes de su tiempo, regularmente tienen un principio fundamental a muy temprana edad. Ese niño hacía las cosas habituales de niño o no, o era un niño que se atraía atrás en la música. Bueno, según recuerdo, que mi recuerdo, dije hace un momento, empiezan a ser a los 5, a los 6 años, me costaba trabajo estudiar. Las otras cosas que no fuera la No, música. ni la música. Y la música también. Yo nomás quería tocar la música, No la pero música. estudiar la música no. Y para los que quizás no comprendan, el problema es que la música también hay que estudiar, porque hay una teoría, hay un conocimiento de la partitura, Una estructura. un intelecto que hay que estudiar. No sé si queda claro la forma que estoy explicando de por qué no me gustaba estudiar, porque la teoría no me gustaba, el solfeo no me gustaba, Pero que eso es habitual. porque también yo tenía la facilidad de que tocaba, hermano. Pero ese tema, maestro, del niño genio, digamos, Yo creo que es un poco exagerado, o sea, no, su historia está casada. No es una hipérbole de su evaluación histórica, no. Para que un niño a los 4 comience a ejecutar un instrumento, tiene que tener dotes especiales, eso es natural. Lo que pasa es que su naturaleza de hombre simple
de un hombre aterrizado, le desborda ese arte que muchos otros pueden tener soberbia en su éxito. Es la humildad de saberse grande. No creo. Sí. Yo creo que es conciencia, porque tampoco creo, ni me han dicho que yo tocara cosas muy difíciles, sino los estudios sencillos claro, de las cosas de los grandes genios, o sea, cosas de Mozart. Incluso me dicen que tocaba cosas de Mozart, que en vez de tocarle en el tono original escrito por Mozart, como yo lo sacaba de oído, y a veces los pianos no estaban tan afinados, lo tocaba en otra tonalidad. Pero sonaba. Sonaba, se aproximaba. Se aproximaba. Pero ese niño, Francisco Antonio, ¿cuántos, su papá y su mamá, cuántos hijos tuvieron? 2. 2. ¿Usted y una hembra mayor que también la obligaron a estudiar piano porque lo que querían era que la hembra fuera la pianista. Porque estaba primero y tenía muchas esperanzas. Y era hembra, y entonces la hembra era más bonita. ¿Cómo se llama? María Antonia. María Antonia. María Antonia. ¿Aún vive? Está viviendo en Estados Unidos hace como 40 años. Sí. Terminó los 8 años de piano, se graduó y le regaló a mi papá el título. Y se largó. Y nunca más. No, ella estuvo mucho tiempo en Cuba antes de irse. Pero lo que se largó fue del piano. Nunca más tocó. Cumplió con la exigencia. Ella decía, es que yo no tengo el talento de mi hermano. Baby, a mí me decían baby. Un momento, usted le decían baby. Baby. No baby, baby. Baby. Sí, pero puede ser que viniera del baby, porque de la parece que mamá cuando el más chiquito, pues decía el baby. Y una cosa. Nadie me decía Francisco Antonio. Que lo he dicho que me ha dicho Francisco Antonio. En mi vida eres tú. Bueno, usted fue que lo confesó. Aquí. Pero es que no me preocupa. Que te doy información. Sí. Te doy información. ¿verdad? Sí, claro. De eso se trata este diálogo, maestro. Y usted en la infancia estudió otra cosa. O sea, terminó sus estudios normales. La escuela normal. ¿Hasta dónde llegó? Yo llegué hasta precomercial, o sea, lo que es como el bachillerato. Porque papá quería que yo fuera contador. Él decía que los músicos y los humoristas sean bien. Bueno, usted rompió ese mito. Y entonces solo llegó al bachillerato. Sí. En materia de la escuela normal. Sí, lo que es la enseñanza, o sea, toda la escuela elemental, después la secundaria que le dicen, y llegué a ser primer año de comercio y no pude. No pudo. Vamos los tres, tranquilo, aquí señor. Afuera, tranquilo. Listo, ¿están aquí tomados? ¿Traes armas? No, ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, háblale a tu gente que pare todo. Listo, ya. Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdeme. Mire una cosa, entonces, maestro, ¿cuándo entonces usted entra ya en la música profesional? ¿O en los estudios ya avanzados? Bueno, yo tuve una tía. Hay un detalle que no me gusta hablar mucho, pero creo que es importante. Mamá
cuando ve las pequeñas demostraciones de talento musical, decide a los 5 años empezar a darme clases. Y a los 6, empezando a los 6 años, ella muere. Me quedo huérfano. A los 6 años. Sí, ¿La recuerda con ese nivel de vivacidad? sí. Y recuerdo que tocaba, y tocaba lindo. Y creo que toda mi vida, toda mi carrera, es un homenaje a ella, porque uno de los pocos recuerdos que tengo ya, de los primeros recuerdos que sí tengo consciente, que es a los 5, no sé si al final de los 6, no me gusta recordar fechas exactas, me llevan al hospital del Central Guatemala. Y me acercan a ella y yo recuerdo su voz que me dice: baby, no abandones nunca el piano. Tú tienes talento. Y en todos los momentos de mi vida en que he flaqueado, en ese momento de la adolescencia, en ese querer preferir jugar béisbol que sentarse a estudiar, y gracias a una tía, hermana de papá, que tenía un palo de escoba, y me decía: si no estudias, te voy a dar un campeón. Pero yo me lo creía. Pero fue suficiente la amenaza. La amenaza sirvió. Pero esas palabras de mamá: no abandones nunca el piano, tú tienes talento, baby. Mire, no sé. Sí, fue algo fuerte. Mire, no sé, y evidentemente que los años han pasado alrededor de 70 años de ese hecho. Más, tengo 78. Es que un niño de 5 años, de 6 años, la muerte no solo no la entiende, sino no existe la muerte para un niño de 5 o 6 años. No puede existir, porque es un ser que está empezando a la vida, a la maravillosa y fregada experiencia de la vida. Entonces yo no entendía, y yo sabía que todo el mundo lloraba, yo no lloraba. Yo he llorado a mi madre más que cualquier hijo, pero después que entendí. A medida que pasaron los años, yo he ido sintiendo mucho más intensamente la soledad. En ese momento sería no solo vanidoso, sino estúpido que yo tratara de decirte que me sentí muy triste. Yo me sentí raro. Yo me sentía que algo extraño, algo grande pasaba. Ese hueco profundo, esa soledad infinita, ha venido después. Después. Lo entiendo perfectamente. Si pudiera una persona de su categoría profesional de la música, si yo le preguntase, ¿qué es la música por definición? Yo realmente te puedo contestar con lo que yo sé, pero no lo que... Yo creo que tú lo que quieres saber es qué es para mí la música. ¿Qué es para usted la música? Yo creo que es parte inseparable de mi existencia. Eso es para usted. ¿Y para la humanidad? Para la humanidad la música es el arte de bien combinar los sonidos y los silencios. Y eso es para la gente sensible que tenga cierta capacidad de entendimiento. Para la mayoría la música es algo que solamente lo entienden, pienso yo, cuando le falta. Un mundo sin música es casi sin oxígeno. Pero la gente no lo entiende hasta que no le falta. Hasta que no le falta. Usted ha sido multipremiado, multireconocido a lo largo de toda su historia, de su vasta historia musical. Si tuviera que colgarse del pecho uno de esos reconocimientos, ¿cuál sería que llevaría permanentemente colgado del pecho? Te puedo contestar con una pregunta. ¿Cuál sería la entrevista
tuya, si te tuvieras que escoger una, la investigación, ese buscar dentro del ser humano y querer que se entere las multitudes, ¿cuál? Dime una. ¿De la que haya hecho? Sí. ¿O de la que me gustaría hacer? Me da lo mismo. Sí. Dime una. Son tantas. No puedes decirme una. Entonces no me lo preguntes a mí. Porque si me dices, Franco, dime algunas cosas, sí te puedo decir 5 o 6. Te puedo decir que cuando el primer concurso nacional de piano, el único concursante era yo que no tenía piano. Y todo el mundo ganaba que, o sea, apostaba que el muchacho de Mayarí no va a ganar si no tiene piano. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 66 y me gané el primer premio. Esto es inolvidable para mí. Sí. Pero te digo que... Con el perdón de mis otros entrevistados, y no suelo conceder por lisonja, digamos. Creo que hasta ahora para mí esta es la más importante entrevista. Y he entrevistado a mucha gente en Santo Domingo. Pero no es lisonja, es por el significado de su aporte a la humanidad. Todo el que conoce de arte y todo lo que se ha escrito sobre su talento, sus prontos, es algo impecable. ¿Cuál ha sido para usted su mejor aplauso? Y eso sí me lo sé. ¿Cuál? El silencio del público. El silencio. Yo soy capaz de percibir, no soy el único, tampoco hay demasiado, yo soy capaz de percibir en el silencio del público cuando el público está comunicado conmigo y qué quiere que yo haga. Si quiere que toque más fuerte, si quiere que toque más piano, si sé el prestigio de tu programa y que hayas venido hasta aquí. Me siento cómodo. Yo tengo pánico a las cámaras y no me ha dado hoy el pánico. Tiene que ver algo. Hay algo de comunicación espiritual. Para mí no es un piropo. No, para ni mí, para nada. Para mí es no te conozco, ni te había visto entrevistar. De hecho, me preocupó porque sé de tu prestigio, sé de la audiencia de tu programa. Y digo, ya vienen los periodistas y van a joderle la calma a uno. Y de pronto me siento cómodo. Entonces, ¿dónde está esa explicación? ¿Dónde? Es la energía del lugar, de mi salón. Sí. Es que te tocaba porque era la primera vez. Sí. Era que tenía reservas o preocupación de cómo te iba a recibir el maestro. El maestro, sí. Sí. Pero hay algo. Y me ha sorprendido. Y es material. Me ha sorprendido. Es material. Me ha sorprendido porque yo, al igual que usted, creo en elementos trascendentalistas, el universo, somos parte de ese polvo de estrella y de estas fuerzas universales que hacen de este plano existencial algo maravilloso. Y yo soy trascendentalista en ese punto de vista, desde ese punto que usted lo ve. Soy trascendentalista. Hay energías que trascienden a los individuos. Es increíble que una persona como usted, que ha visitado tantos países, tantos escenarios, pueda sentir de alguna manera cuánto tiempo, cuánta conectividad con ese público y cuando eso le produce y le motiva sus mejores acordes. Yo digo, igual que Vladimir Horowitz, los públicos pueden ser incultos individualmente, pero un público masivamente siempre es sabio. Y yo no te voy a explicar ni a ti, ni a los televidentes, ni a nadie cómo pasa. Pero el fenómeno pasa cuando yo logro sentirme como que el público no existe, cuando yo estoy más solo, cuando yo estoy más entregado al sonido, es cuando yo siento el silencio del público. Y estoy seguro que hay mucha gente que va a comprenderme, porque eso no es cuando uno está tocando el piano, ni es un privilegio de Fran Fernández. Eso es un problema de comunicación que la ciencia todavía tiene mucha ignorancia. Sí, tenemos muchas cosas que aprender todavía.
Una de las cosas, maestro, que uno regularmente no le preguntan, supongo yo, pero, No es que casi nada de lo que tú me estás preguntando me lo preguntas. pero, ¿cómo se siente un hombre de su dimensión dando, si lo ha pasado, y supongo que sí, porque es humano, un acorde inadecuado en una presentación artística? ¿Sí le ha pasado? Sí. He tenido pifias, o sea, errores momentáneos. He tenido fallas de memoria momentáneas. ¿Cómo falla de memoria? Sí. Generalmente yo toco de memoria, aunque puedo usar la partitura. ¿Tiene la partitura ahí? Pero ni la mira. No, casi nunca la uso. Ajá. Por lo menos en Santo Domingo nunca la usé. Ajá. O sea que ahí puedes consultar y Sí. haz una encuesta y verás que no la usé. Ajá. Y de pronto se te olvida la partitura, pequeños momentos. Ujú. Son momentos terribles. Pero Esto. son milisegundos, Sí, supongo, ¿verdad? sí. Pero Son- uno se quiere suicidar. Pero son milisegundos, Sí, me sí, imagino. sí. Y a veces luego tú se lo comentas a la gente nadie se dio y cuenta. la gente no se dio cuenta. No, porque la gente no se dé cuenta, como yo, que soy un inútil de la música, no es nada, porque yo no sabría saber nada de eso. Pero me imagino que donde está usted presentándose hay expertos y especialistas y otros grandes músicos. A veces van, en algunos lugares de Europa, van con la partitura Y se sientan en primera Ajá. fila. ¿Y alguien le ha dicho que sí, que se le fue una? No, no me lo dicen. No, pero no se atreven, Quizás por el respeto. Pero yo hasta bromas he hecho con eso. Greimer, es un fenómeno. En primer lugar, que a ningún artista le gusta hablar tal de esto. Pero a mí no me apena, porque yo no conozco ningún artista que yo respete que haya sido infalible. Todos los grandes artistas que yo conozco, que respeto, se han equivocado. Y creo que la grandeza consiste, y eso se ha dicho mucho, no en caer. La grandeza consiste en levantarse. Así es, así Y es. cada vez que hay un error, se aprende más que cuando todo sale bien. Lo decía el gran Nelson Mandela. Lo decía el gran Nelson Mandela sobre el tema del tener temor o miedo. El tema, los hombres grandes, no, lo que son no tienen miedo, se sobreponen a ellos. Esa es la valentía. Esa es la verdadera valentía. Lo que pasa es que es un momento es muy difícil. que de madre, Es como muy decimos difícil. aquí. Y algún otro grande de su estatura, lo mismo. Muchos, de mucha estatura y de mayor estatura. ¿Como quién en este Como tiempo? por ejemplo Arturo Rubinstein, el famoso pianista de todos los tiempos. Él confesó, lo invitaron de jurado en el concurso Van Cliburn, en Texas. Y
le pidieron que hiciera el brindis, que Rubinstein no había jurado de más prestigio. Y Rubinstein dijo, no, por favor, que lo haga otro. No, maestro, usted. Y dice Rubinstein, que venía a Cuba a tocar, y se tomaba una botella de whisky en el Carmelo frente al Teatro Amadeo Roldán, y luego iba y tocaba los conciertos de Brahms. Era un hombre muy, muy vital, polaco. Y accedió a hacer el brindis de los laureados y cogió la copa y todo el mundo iba a brindar y dice, brindo por los no laureados. Aquello, según me cuentan, yo no estaba en Texas en ese momento, pero tan que cuento eso, porque Brindis era la personalidad pianística del concurso pianístico, pero no para hablar de los que no triunfaron. De los que no están en primera escena. Y dijo, porque yo que también he sido en algunos momentos de mi vida y creo que he demostrado con el tiempo que algo sé de música. Dicen que se cayó, porque eso se hace en salas, no sé en qué teatro lo hicieron, pero que era una multitud, menos los presidentes de la institución y los jurados que no lo invitaron nunca más. Se cayó aquello porque es un hecho real. Y él decía, me prestaba un con algún prestigioso de su talla y su nivel, ¿no? No, Rubinstein está por encima de mi talla. Conversaba yo en estos días con un amigo y hablamos de un poco de literatura, no recuerdo por qué. Y el tema del jugador de Dostoyevsky, yo me lo mencionaron y yo le dije, cuando la leí, le descubrí unas fallitas en la estructura literaria. Se sorprendieron, pero yo le expliqué que fue que la obra de Dostoyevsky, El jugador, fue escrita por encargo y por lo tanto tuvo quizá apresuramiento en el escribir para poder ganarse el dinero de la acción que le pidieron. Lo que le quiero preguntar, haciendo una conexión, es si usted alguna vez ha descubierto, aunque sea una rendija en una obra de uno de los genios de los clásicos, la estructura musical. Cuando dice rendija, quiere decir algo que puede juzgarse como errático. Que usted diga, eso como que pudo haber sido mejor en una de las obras de los clásicos. Mira, donde he sentido que no está a la altura de lo que para mí es ese grande, no la he tocado. Porque yo casi siempre toco lo que más me gusta. Lo que pasa es que lamentablemente me gusta tanto toda la música, desde el Renacimiento, en el mundo clásico, desde la trova, como te mencioné ahorita, los grandes trovadores, hasta la buena música bailable, porque cuando tú oyes una cosa de Matamoros, o oyes una cosa de Adalberto Álvarez. No, pero no me estoy refiriendo a esos clásicos cubanos, me estoy refiriendo a los clásicos mundiales. Sí, te estás refiriendo a Beethoven, Mozart, Chopin y eso. Hay cosas... Schubert, Schumann, Brahms, Liszt. Yo no he descubierto, ¿cómo fue que dijiste? Rendijas. Una rendija. Yo he sentido que hay cosas que no me parece que están a la altura de su mejor momento. ¿De quién, por ejemplo? No te voy a decir. ¿Por qué? Porque a mí me parece que son tan grandes. Es lo que le decía al principio de mi argumentación de la... Ahora, hay una pregunta grande. ¿Cómo yo? Pero ¿cómo tú juzgas a un ser humano? ¿Por su peor momento o por su mejor momento? Por su mejor momento. Entonces. Pero sería algo genial escuchar. No, es chismoso. ¿Es chismoso? Es chismoso. Perdóname. Es vulgar. Que yo te diga
Por ejemplo, Ajá. que las bagatelas de Beethoven me gustan menos que las sonatas. Ajá. Y el público no sabe a cuál me gusta más. Ajá. Ajá, ya. Y Katana se me fue. Y Aida que sí iban a saber cuál Usted es un era. hombre muy respetable en ese sentido. Y entonces, ¿usted alguna vez... Pero ¿sabes qué? Tú coincidiste conmigo, porque la pregunta la contestaste rápido. No, está bien. Un hombre, un ser humano, un artista, no es del tamaño de su peor momento, sino, lo dijiste tú. Es que son tan grandes que es difícil que alguien pueda decir, aquí tiene, yo pudiera decir, no, yo, que soy un minúsculo sujeto en el tema de la música, pero una persona como usted que se atreviera, porque es un tema de coraje, yo no creo que ya usted tenga que estar teniendo esos pruritos. Es que yo lo que creo que no se trata de que haya una rendija. ¿Cómo fue que tú dijiste? Rendija es una pequeña abertura Sí, yo mínima. sé, en Cuba también se le dice. Ujú. Yo lo que creo que a lo mejor yo no estoy a la altura de ese momento. Hay una obra de Juan Sebastián Bach, la Fantasía Cromática y Fuga, que Bach le comunica a un amigo, he hecho esta obra para clavicémbalo porque no hay órgano en esta ciudad. Y resulta que eso se ha convertido en una de las obras más contradictorias, porque yo pienso que si Bach se quejó de que no había órgano era porque él tenía un sonido de órgano en su cerebro y la escribió para clavicémbalo porque era lo que había en la ciudad. Entonces cuando tú tocas la pieza que tiene momentos organísticos, los grandes críticos dicen que el clavicémbalo no podía sonar así. Y digo yo, te iba a decir una mala palabra que no se debe decir Pero no, en no se televisión. preocupe. Esto es Y casi digo yo, pero personal. si es que él quería en su momento, el sonido que él tenía en su mente. Entonces siempre el sonido está primero en la mente y la mente está en el teclado o en la orquesta. Ustedes, los maestros. No, cualquiera que tenga inspiración, primero se sueña y luego se Lo que ejecuta. usted quiere decir que fue un atrevimiento de los críticos de ese momento Fue sobre Bach. lo que yo creo que es una ignorancia de los críticos pretender Un genio. que esa obra que se quedó escrita para clavicémbalo, pero que Bach se quejó de que no había órgano, no se pueda tocar en los pianos modernos, porque la pregunta, ¿y si Bach hubiera tenido un Steinway y gran cola, modelo D como el que estás tú, que te está sirviendo? Aquí en el fondo de escenografía. En el fondo de Hamburgo, ¿qué hubiera escrito? ¿Cómo hubiera sonado? Entonces ahí vienen los puristas, ahí viene el medio tonto que te dijo que cómo tú te atrevías a Hacer una encontrar observación. una observación de Dostoyevski. La sabiduría humana está muy repartida y pobre de los tontos que se crean que saben mucho.
cosa, maestro. ¿Tiene alguna valoración existencial el concepto de la muerte en usted? Es una gran interrogante. De hecho, hay veces que no es que tenga ganas de... Yo amo mucho a la vida. No, Pero como usted es un explorador, no, quisiera que en algún momento ha pensado explorar la muerte. no, pero a veces he sentido curiosidad. Sí. Porque la pregunta es... mi familia es muy religiosa, muy católica. Sí. Y yo tengo tías, mi tía Gela, que ya murió. Ella estaba feliz porque ella decía, bueno, voy a dejar a mis hijos, te voy a dejar a ti, mi sobrino querido. Pero va a los brazos del Señor. Me voy a encontrar con tu mamá, porque mamá era la mayor, Sí. y tía Gela era después. Ella murió feliz de poder, de que existe, que hay vida después de la muerte, para decirlo. Hay un tema sobre el tema de la muerte, maestro, que dicen que... Te van a suspender el programa. Porque No, ¿por qué la muerte? ¿Por qué la muerte? Bueno, primero porque es una interrogante, segundo porque es muy dolorosa regularmente. Casi siempre la muerte está asociada a dolor, porque es por padecimiento, por enfermedades, por un accidente, por una tragedia. Muy poca gente muere en la absoluta tranquilidad, pero ¿usted tiene alguna valoración de trascendentalismo? ¿O usted cree que su vida, aparte de la trascendencia de que su obra está, se esfuma y se apaga con el paro del corazón? Yo tengo duda, tengo curiosidad. ¿Tiene duda? Tengo curiosidad y tengo duda. Muy bien. Una cosa. Ahora, yo tuve 3 paros respiratorios. Y en el tercer paro ¿Por respiratorio, qué tiempo duró fuera de...? el último paro fue de 9 horas. 9 horas. Sí, Usted murió. sin conocimiento. Me digo, no, corazón. Solamente se paró 13 segundos y después lo que caí en coma. No inducido, sino natural. Y yo tuve una experiencia que uno de los científicos más brillantes de Cuba, que trabaja la muerte y la vida después de la muerte, me entrevistó y me dijo, ¿y el túnel? Digo, yo no vi ningún túnel. Solo se le fue la memoria. Pero yo tenía una paz, yo sentí una paz extraordinaria. Y yo le conté a él la verdad, y por primera vez la voy a contar en público. Y me habían hablado de que hay un santo que dicen que es el de lo imposible, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Y yo, en el medio de esa paz, yo recuerdo que yo no quería venir al infierno de la vida. Y de pronto pensé en mis hijos y en mi mujer. Y aún con la paz extraordinaria, le dije, San Judas, si tú de verdad eres el santo de lo imposible, llévame con ellos que todavía me necesitan. Y ahí empecé a subir. Yo sí siento una sensación, o sentí, de que este amigo mío, que es un hombre súper brillante, dice que esa experiencia no le demuestra a él absolutamente nada. Porque esa experiencia, aunque yo no haya visto la luz del final del túnel, está influida por mi fantasía creadora, que él considera que es muy grande. Por la estructura cultural por que se la vea. influencia cultural de la información y por todo lo que tú... Dicen los cientistas, maestro, que el cerebro evolutivamente está haciendo la adaptación de que la muerte en momentos difíciles, dolorosos, por ejemplo, ahogamiento, si usted se ve envuelto en medio de un incendio o en medio de un ataque brutal por persona, por animal, lo que sea, el cerebro llega un momento que se desconecta del dolor porque sería insostenible la sensación de dolor. Eso es lo que dicen los cientistas del cerebro. Y que entonces en ese momento de la proximidad con la muerte, el cerebro mecánicamente genera una sensación de tranquilidad, porque no sería insostenible para el cerebro dentro de su estructura evolutiva el dolor constante hasta en lo insoportable. Eso es lo que dicen los cientistas. Pero pasado ese tema de su experiencia cercana con la muerte, hay una película de Polanski, de Roman Polanski, ese gran autor polaco del cine. Roman Polanski le preguntaron en una entrevista
que qué rollo de sus películas producidas le gustaría que le depositaran en el ataúd el día de su muerte. Y él dijo que su película El pianista, donde retrata la vida de Spielman. ¿Conoce a Spielman? Y la película también. La balada, el tema principal es la balada en sol menor, la número 1 de Federico Chopin. ¿La ha ejecutado? Sí, la tengo grabada. Muy bien. Te la puedo prestar para que la pongas de fondo. Por favor, en este programa va a estar en este momento. Lo que le quiero preguntar, maestro, es, dijo Roman Polanski. No sabía que Polanski había dicho eso. Sí, y vi la película y soy admirador de él. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué producción suya le gustaría, como le preguntaron a Polanski, en el ataúd ese día cuando toque? ¿Qué producción suya quiere que le pongan en el ataúd? No lo he pensado. Lo que sí he dicho, que mi mujer se disgusta mucho, lo he dicho a todos mis amigos, que yo no quiero un velorio de llanto. El que quiera llorar me parece bien. Yo quiero un velorio aquí en este patio con mucho ron, vino y mucha música. Excelente. Y yo creo que va a ser complacido. Es lo que yo quiero. Y va a ser complacido. Y yo no sé si yo voy a anotar algo. Porque acuérdate que no he descubierto si hay vida después de la muerte. Lo que sí creo que una de las grandes hipocresías de la sociedad moderna son los velorios. Los velorios. Usted, muy amigo y constructor, parte del proceso de la Revolución Cubana. ¿Qué usted le cambiaría al Fidel Castro que usted conoció? ¿Tiene usted alguna anécdota con Fidel Castro que prefiere llevársela a la tumba? José Martí, por tu bregar constante en todo lo común de nuestra gente, por demoler fronteras, por tu aliento al hombre y su memoria, por tus años de vida permanente. Aquí está nuestra mano, la tuya, desde entonces y hasta siempre. Movimiento de la Nueva Trova, Unión de Jóvenes Comunistas. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bello. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta